Por momentos, el universo parece un escenario mudo, una vasta extensión negra salpicada de luces que apenas parpadean a distancias inconcebibles. Pero detrás de ese silencio aparente, se esconde una sinfonía de fuerzas, energías y enigmas que desafían el entendimiento humano. Desde los albores de la civilización, el ser humano ha levantado la vista hacia el cielo con la misma mezcla de fascinación y temor que sentimos al borde del abismo. El cosmos es, al mismo tiempo, nuestro origen y nuestro mayor misterio. Todo comenzó, al menos según las teorías más aceptadas, hace unos 13.800 millones de años, con una explosión que no fue realmente una explosión, sino una expansión súbita del espacio mismo, el Big Bang. En una fracción infinitesimal de segundo, todo lo que hoy conocemos, materia, energía, espacio y tiempo, brotó de una singularidad inimaginablemente densa. Sin embargo, los físicos aún se enfrentan a una pregunta que parece rozar los límites de la lógica. ¿Qué había antes del Big Bang? Algunos aseguran que esa pregunta carece de sentido, ya que el tiempo mismo nació en ese instante. Otros, más osados, plantean hipótesis de multiversos, donde nuestro universo sería apenas una burbuja en un océano infinito de realidades paralelas. Si eso fuera cierto, el Big Bang no habría sido el principio de todo, sino apenas un capítulo en una historia cósmica mucho más vasta. En los años 30, el astrónomo suizo Fritz Zwicky notó algo desconcertante. Las galaxias giraban más rápido de lo que su masa visible permitía. Era como si existiera una sustancia invisible que ejercía gravedad, manteniendo unidas las estructuras del cosmos. Así nació la idea de la materia oscura, una forma de materia que no emite ni refleja luz, pero que representa cerca del 27% del universo. Y por si eso no bastara, las observaciones más recientes revelaron que el universo no solo se expande, sino que su expansión se acelera. Esa fuerza misteriosa que impulsa el crecimiento cósmico recibió el nombre de energía oscura, y constituye casi el 68% del universo. Dicho de otro modo, todo lo que conocemos, estrellas, planetas, nosotros, apenas compone el 5% de la realidad cósmica. Vivimos, literalmente, en la penumbra de lo desconocido. Entre los fenómenos más inquietantes del universo se encuentran los agujeros negros, esas regiones donde la gravedad es tan intensa que nada, ni siquiera la luz, puede escapar. Durante décadas, se los consideró monstruos teóricos, frutos de las ecuaciones de Einstein. Hoy, gracias a observaciones directas como la imagen del agujero negro en el centro de la galaxia M87, sabemos que son reales y que moldean la estructura del cosmos. Un agujero negro no solo devora materia, también distorsiona el espacio y el tiempo. En sus cercanías, las leyes de la física tal como las conocemos comienzan a desmoronarse. Allí, las teorías de la relatividad y la mecánica cuántica se contradicen, señalando una grieta profunda en nuestro entendimiento del universo. Resolver ese conflicto, encontrar la llamada teoría del todo, es quizá el mayor desafío intelectual de la humanidad. Si el universo es tan vasto, ¿cómo es posible que la vida haya surgido solo en este diminuto rincón del espacio? La pregunta, más que científica, es existencial. En los últimos años, los telescopios espaciales como el Kepler y el James Webb han detectado miles de exoplanetas, mundos que orbitan estrellas lejanas, algunos en la llamada zona habitable, donde el agua líquida podría existir. Las probabilidades sugieren que no estamos solos, pero la evidencia aún no ha aparecido. ¿Es la vida un accidente excepcional o un proceso inevitable en el cosmos? ¿Podría haber civilizaciones tan avanzadas que escapen por completo a nuestra comprensión? Tal vez, como sugirió el físico Enrico Fermi, el silencio del universo sea la mayor respuesta. ¿Dónde están todos? El destino del universo también está envuelto en incertidumbre. Algunos modelos predicen que, a medida que la energía oscura siga expandiendo el espacio, las galaxias se alejarán unas de otras hasta que, dentro de miles de millones de años, el cielo nocturno quedará vacío. Las estrellas morirán, los agujeros negros se evaporarán, y el cosmos quedará sumido en una oscuridad infinita, el llamado Big Freeze, el gran congelamiento. Otras teorías más dramáticas, como el Big Rip, sugieren que la expansión podría llegar a ser tan violenta que desgarraría incluso los átomos. Y hay quienes apuestan al Big Bounce, un ciclo eterno de expansión y colapso, donde cada final da paso a un nuevo comienzo. El universo, en última instancia, es también un espejo. En él buscamos respuestas sobre nuestro origen, pero también sobre nuestro significado. Cada descubrimiento científico, por monumental que parezca, nos devuelve una misma certeza.
cuanto más aprendemos, más misterioso se vuelve el cosmos. Quizás el verdadero misterio del universo no esté en las galaxias lejanas ni en las partículas subatómicas, sino en esa chispa de curiosidad humana que nos impulsa a seguir preguntando. Porque en el fondo, explorar el universo es una forma de explorarnos a nosotros mismos. A simple vista, el universo puede parecer caótico. Explosiones de supernovas, galaxias en colisión, estrellas que nacen y mueren sin cesar. Sin embargo, tras ese aparente desorden late una armonía secreta, una especie de música cósmica que los científicos intentan descifrar. Las leyes físicas, la gravedad, el electromagnetismo, las fuerzas nucleares actúan como notas en una partitura universal, donde cada átomo y cada galaxia siguen un ritmo preciso. El físico y matemático Johannes Kepler ya lo intuía en el siglo XVII cuando hablaba de la música de las esferas. Hoy, la astrofísica moderna confirma que el universo vibra literalmente. Los agujeros negros, las estrellas y hasta el mismo espacio-tiempo producen ondas gravitacionales, pequeñas ondulaciones que viajan por el cosmos y que fueron detectadas por primera vez en 2015. Es como si el universo respirara, susurrando su existencia en una lengua que recién comenzamos a comprender. A medida que avanzamos en la comprensión del universo, las fronteras entre ciencia y filosofía se difuminan. Preguntas como ¿por qué existe algo en lugar de nada? ¿O tiene el universo un propósito? Trascienden los cálculos y se adentran en el terreno del asombro. Los físicos cuánticos, por ejemplo, han descubierto que las partículas fundamentales pueden estar en varios lugares a la vez, o influirse mutuamente a distancias inimaginables, un fenómeno conocido como entrelazamiento cuántico. Esta extraña realidad parece desafiar el sentido común y ha llevado a algunos científicos a plantear que la realidad podría no ser tan sólida como creemos. Tal vez el universo entero sea una proyección, una especie de holograma cósmico tejido con información. En ese punto, la ciencia toca lo místico. ¿Y si el universo es consciente de sí mismo? ¿Y si nosotros, al observarlo, somos el medio por el cual el cosmos se contempla? Como dijo Carl Sagan, somos una forma en que el universo se conoce a sí mismo. En las últimas décadas, la humanidad ha extendido su curiosidad más allá de su cuna planetaria. Las sondas Voyager 1 y 2, lanzadas en 1977, siguen viajando hacia el vacío interestelar, llevando consigo un mensaje grabado en un disco de oro, saludos en 55 idiomas, sonidos de la Tierra y la esperanza de que alguien, en algún rincón del universo, los escuche. Más de 20.000 millones de kilómetros nos separan hoy de esas pequeñas naves. Y, sin embargo, siguen enviando datos. Son los últimos embajadores de la humanidad, avanzando hacia un futuro donde la noche es eterna y el tiempo se diluye. Las misiones más recientes, como el James Webb Space Telescope, han llevado nuestra mirada más lejos que nunca. Sus imágenes de galaxias formadas apenas unos cientos de millones de años después del Big Bang nos muestran no solo la belleza del universo, sino también su historia. Cada fotografía es una cápsula temporal. Ver una estrella lejana es mirar hacia el pasado, cuando el universo era joven y nosotros aún no existíamos. Hay algo profundamente humano en esa necesidad de mirar hacia arriba. Desde las pinturas rupestres hasta los observatorios orbitales, nuestra especie ha buscado comprender su lugar en el cosmos. Pero cada respuesta que encontramos nos lleva a nuevas preguntas. Esa es, quizá, la esencia de nuestro destino, ser exploradores del misterio. El filósofo Blaise Pascal escribió que el silencio eterno de los espacios infinitos me aterra. Y es cierto, hay una melancolía en saber que somos apenas un parpadeo en la inmensidad. Pero también hay una grandeza inmensa en comprender que, por breves que seamos, somos capaces de pensar el infinito, de nombrarlo, de soñarlo. El universo puede ser indiferente, frío, inabarcable. Pero mientras existan ojos que lo observen y mentes que lo cuestionen, habrá una chispa de sentido encendida en medio de la oscuridad. No sabemos si algún día hallaremos respuestas definitivas. Tal vez el universo esté diseñado para ser, en última instancia, incomprensible, una suerte de poema sin fin. Pero eso no es una derrota. Es una invitación perpetua. Cada avance científico, cada nueva teoría, no cierra una puerta, sino que abre mil más. El universo es un libro que se escribe a sí mismo, y nosotros somos las letras que lo leen. En su vastedad caben todos nuestros miedos y todas nuestras esperanzas. Y quizás, cuando alcancemos los límites del conocimiento, comprendamos que el mayor misterio no está allá afuera, sino dentro de nosotros.
Durante siglos, la humanidad observó el cielo con los ojos y el alma. Hoy, lo hace también con algoritmos. La inteligencia artificial se ha convertido en el nuevo observador del cosmos, una herramienta que analiza cantidades imposibles de datos procedentes de telescopios, radiotelescopios y satélites. Cada noche, observatorios como el Vera C. Rubin Observatory en Chile o el Square Kilometre Array en Australia y Sudáfrica generan terabytes de información, galaxias distantes, destellos de supernovas, señales de radio que podrían ser naturales o no. La IA examina esos datos con precisión sobrehumana, detectando patrones que los astrónomos, por sí solos, jamás podrían advertir. En 2023, por ejemplo, un algoritmo descubrió más de un centenar de exoplanetas potencialmente habitables, revisando datos antiguos que habían pasado inadvertidos. En 2025, sistemas de aprendizaje profundo están siendo entrenados para identificar biofirmas, huellas químicas de vida en las atmósferas de mundos lejanos. Es como si una mente digital, construida por nosotros, hubiera comenzado a mirar el universo en nuestro nombre. Cada exoplaneta descubierto es un recordatorio de que la Tierra no es única. Hasta hace apenas 3 décadas, los astrónomos solo podían soñar con la existencia de mundos más allá de nuestro sistema solar. Hoy conocemos más de 5.000 confirmados, y el número sigue creciendo. El telescopio James Webb, con su capacidad de analizar la luz infrarroja, ha permitido observar las atmósferas de algunos de estos planetas, detectando moléculas de agua, dióxido de carbono, y hasta posibles rastros de metano. En mundos como K218b o TRAPPIST-1e, los científicos sospechan que podría existir un equilibrio propicio para la vida. Lo fascinante no es solo la posibilidad de vida, sino la diversidad. Planetas de hierro puro, gigantes gaseosos con lluvias de cristal, océanos globales más profundos que el Pacífico. Cada hallazgo amplía nuestra noción de lo posible. Y sin embargo, todos estos descubrimientos conducen a la misma pregunta que ha obsesionado a la humanidad desde los tiempos de Giordano Bruno. ¿Estamos realmente solos en el universo? Por primera vez en generaciones, el sueño de viajar más allá de la Tierra vuelve a tomar forma. Agencias y empresas privadas, desde la NASA hasta SpaceX y Blue Origin, están construyendo la arquitectura de una nueva civilización interplanetaria. En la próxima década, el ser humano podría volver a pisar la Luna y, poco después, iniciar el largo viaje hacia Marte. Pero la ambición va más allá del vecindario solar. Proyectos como Breakthrough Starshot, impulsados por Stephen Hawking antes de su muerte, planean enviar diminutas ondas impulsadas por láser hacia Alpha Centauri, el sistema estelar más cercano, a más de 4 años luz. Estas naves del tamaño de una mariposa, pero con la inteligencia de un superordenador podrían alcanzar el 20% de la velocidad de la luz y enviar imágenes de otros mundos en apenas 2 décadas. Estamos asistiendo al nacimiento de una astronomía interestelar, una época donde la exploración ya no será solo un ejercicio de observación, sino de contacto. Si algo ha aprendido la ciencia moderna, es que el universo es mucho más extraño de lo que jamás imaginamos. La mecánica cuántica, con su naturaleza paradójica, y la relatividad general, con su curvatura del espacio-tiempo, describen mundos incompatibles. En la frontera entre ambas surge un abismo, los agujeros negros, los orígenes del Big Bang, la estructura misma del vacío. Los físicos teóricos trabajan hoy en nuevos modelos unificadores, desde la teoría de cuerdas hasta la gravedad cuántica de bucles, intentando comprender cómo se comporta el universo en sus escalas más extremas. Al mismo tiempo, los aceleradores de partículas, como el Gran Colisionador de Hadrones, buscan rastros de materia oscura, esa sustancia invisible que compone la mayor parte del cosmos y cuya naturaleza sigue siendo un enigma. Pero incluso más desconcertante es la posibilidad de que el universo no sea una entidad fija, sino una simulación cósmica, un tejido de información pura. Si eso fuera cierto, la realidad misma sería una ilusión compartida, un programa en ejecución. Una idea perturbadora, y profundamente poética. Todo indica que estamos viviendo una transición histórica. Durante millones de años, la humanidad fue una especie confinada a un pequeño mundo azul. Ahora, poco a poco, está comenzando a extender su conciencia hacia el espacio. Lo que comenzó como curiosidad se está convirtiendo en supervivencia. La expansión al cosmos no es solo un deseo romántico, es una necesidad evolutiva. Si logramos permanecer unidos y la ciencia y la ética avanzan de la mano, los próximos siglos podrían ver el nacimiento de una civilización interestelar, capaz de viajar entre las estrellas,
comprender la energía oscura y tal vez, crear universos nuevos. En ese escenario, la humanidad dejaría de ser un accidente cósmico para convertirse en una fuerza creadora dentro del propio cosmos. Mirar al universo es mirar un espejo del tiempo. Lo que vemos en el cielo son ecos de lo que fue, luz viajando durante millones de años para llegar a nuestros ojos. Pero también es una visión del futuro. Cada descubrimiento, cada misión, cada pregunta nos empuja un paso más allá del límite de lo conocido. Tal vez el universo nunca revele todos sus secretos. Tal vez esa sea su manera de mantenernos despiertos, de recordarnos que la búsqueda es, en sí misma, el propósito. El misterio del universo no termina, se transforma. Y mientras haya seres que se atrevan a preguntarlo, el cosmos seguirá teniendo voz. Hay algo profundamente humano en la forma en que levantamos la vista hacia el cielo. Cada noche, cuando las luces de la Tierra se apagan, el universo se revela ante nosotros con la majestad de un océano sin orillas. Y en ese instante, sentimos lo mismo que sintieron los primeros astrónomos de Mesopotamia, los navegantes polinesios, los físicos cuánticos y los poetas de todos los tiempos. Una mezcla de insignificancia y grandeza. El universo no nos da respuestas fáciles. Nos enfrenta con abismos de silencio y con preguntas que parecen burlarse de nuestra razón. Pero es precisamente en ese desafío donde reside nuestra esencia. Somos la especie que no se conforma con mirar el cielo. Quiere entenderlo. La ciencia nos ha llevado lejos. Hemos cartografiado galaxias, descifrado la luz de las estrellas, y comprendido que todo desde los átomos de nuestro cuerpo hasta los destellos más lejanos del cosmos está hecho de la misma materia primordial. Pero cada avance nos recuerda algo más profundo, que la búsqueda del conocimiento es también una forma de amor, una comunión silenciosa entre el universo y la conciencia que él mismo engendró. Tal vez nunca sepamos con certeza por qué existimos, o qué hay más allá del horizonte cósmico. Tal vez el misterio sea, en realidad, el lenguaje que el universo utiliza para hablarnos. Porque si todo estuviera revelado, no habría asombro, y sin asombro, no habría humanidad. En el fondo, el universo no necesita ser comprendido para ser hermoso. Pero nosotros sí necesitamos comprenderlo para sentirnos vivos. Y en esa búsqueda, en ese impulso casi sagrado de mirar más allá reside la chispa que nos define. Así que cuando mires el cielo esta noche, recuerda esto, no estás observando solo estrellas. Estás viendo el pasado, el origen, el infinito. Estás viendo el espejo donde el cosmos se contempla, y nos contempla. El universo es misterio. Y el misterio, la forma más pura de la eternidad.